Ya, voy a empezar a grabar. Sean todas y todos muy bienvenidos. Esta es nuestra última sesión de clases magistrales. Este año la incubadora audiovisual me da la impresión de que se ha sacado el sombrero con una serie de jornadas muy constructivas, de mucha profundización, reflexión y, por cierto, de cariño y buena onda para todos quienes nos dedicamos a escribir, queremos escribir mejor o estamos emprendiendo el largo y difícil camino de querer realizar una película, ¿cierto? Las distintas existencias que tienen las películas, la primera es por escrito y a la que nosotros hemos decidido dedicar eh, este proyecto que llega al fin con un invitado muy particular. En este momento se encuentra en el DF de México, guionista, asesor, ha trabajado, pero ni se imaginan la cantidad de lugares donde uno puede eh, desarrollarse escribiendo y creando contenido principalmente asociado a la ficción. Así que los voy a dejar con Pablo Molezum. Se va a presentar y vamos, a diferencia de las otras sesiones, tener una jornada un poquito distinta. Vamos a partir, o sea, él va a partir hablando de cómo es la industria donde está desarrollando en el momento y nosotros le vamos a ir haciendo preguntas. Así que desde ya los dejo invitados, todos que tengan alguna pregunta me la pueden dejar en el chat aquí abajito, y yo tengo otras que llegaron por correo los días anteriores. Así que le doy la bienvenida a Pablo. Este es la incubadora audiovisual. Bueno, muchísimas gracias. Primero, gracias por la invitación. Es un privilegio estar acá. Gracias a todos los que están conectados también. Gracias por su tiempo. Eh, una de las cosas que aprendemos en esta profesión es que el tiempo es muy valioso, la verdad. Podemos hacer cosas geniales con él, entonces yo estoy muy contento de estar acá y de compartir por ahí un poquito mi experiencia. Les voy a contar un poco sobre mí, es pertinente a lo que un poquito vamos a hablar, por eso lo hago, no para reventarme ningún tipo de cohete. Pero bueno, sí, estoy en México, trabajo en México desde hace 20 años, pero trabajo en la profesión desde hace 30 ya, 30 y algo, no sé, me da miedo ir tanto para atrás. Este, mm, Mi profesión es escritor, o sea, desde que salí de la Escuela de Cine de Avellaneda de Buenos Aires, Argentina, mi país natal, eso fue lo que quería hacer. De hecho, es lo que quería hacer desde los 8 años más o menos, que escribí mi primer guión que llamaba El regreso de Drácula, era malísimo, pero eso me dio la idea de lo que quería hacer, básicamente, ¿no? Em, no fue fácil porque ser guionista y ser escritor en Latinoamérica, desde la época en que yo lo digo, ahora hay otras herramientas, pero es difícil porque no es como en Estados Unidos. Voy a hacer referencia mucho a Estados Unidos porque lo tengo acá arriba, no en el techo, pero digo, está acá a unos metros de distancia, entonces la industria es otra ahí. Uno puede de pronto dedicarse a ser escritor solamente de películas y entregar su guión después de 85 tratamientos y le agarra un director y ya es su película, pero a mí me pagaron, gracias. Pero no, en Latinoamérica es difícil. Muchas veces uno tiene que escribir su película, uno dice, tengo este presupuesto, ¿qué hago? Y lo dirijo, lo escribo, lo produzco, lo actúo, lo hago todo, por las dudas. Así venimos nosotros. México en ese sentido es más amplio, ahora voy a llegar a ese punto. Pero bueno, arrancan, volviendo a mí un poquito. Me especialicé más en la parte de entretenimiento que de ficción, aunque he hecho y ahora estoy haciendo bastante ficción. Descubrí que todos los elementos y todas las herramientas que de alguna forma había adquirido en la escuela de cine me sirvieron para eso, especialmente cuando en los 2000 llegó un invento maravilloso llamado el reality show. Um, y la televisión se volvió esa cosa tan circense, ¿no? A partir de todos estos reality shows. Y descubrí cuando me llamaron para ser guionista de reality show que, que existían personajes dentro del reality show, que era lo mismo que en cine, tenía que crear un personaje, que si bien no había un guión donde yo le decía qué decir, tenía que encontrar tipos de personas que encajaran en arquetipos específicos y en el cual yo supiera que si juntaba A más B, me iba a dar C y ahí la historia se podía ir por donde yo quería. Aprendí muchísimo en eso, ¿no? Aprendí que casi todas esas herramientas que por ahí había leído en mis primeros libros de cine, como el guión de Sid Field o de Robert McKee, o que sea, también tenían que meterse en este híbrido televisivo. Pero bueno,
Eso me llevó a estar 7 años trabajando en Perú. De ahí pasé 7 años trabajando en mi país. Regresé de Perú, ahí hice mis pininos. Regresé de Perú a 7 años a Argentina y me contrató Televisa para venir acá en el 2006 a crear un área de nuevos formatos. La palabra formato es algo que tienen que tener mucho en la cabeza porque es también es un camino hoy muy loable como para, si eres creativo, escritor y demás, entrarle por ese lado porque hay mucha necesidad de contenido hoy con toda la apertura que hay a partir digamos, la pandemia con con todo lo que son los lugares como las OTTs. Em, pero bueno, nada, desarrollamos algunas cosas como Bailando por un Sueño y esas cosas raras que vendimos a toda Latinoamérica. Y después me quedé acá haciendo varias cosas hasta que llegó el famoso 2020 con la pandemia y entonces el paradigma en México cambió bastante. De hecho, por ejemplo, yo hice un reality totalmente en pandemia y totalmente a distancia para Disney Plus. Fue mi primer acercamiento con una de estas OTTs, donde descubrí, por ejemplo, que un iPhone 11 es una herramienta maravillosa para hacer de cámara. Ojalá lo hubiera tenido en mi época, cuando estaba en la escuela de cine, donde solo veíamos la cámara de cine en fotos y todo era el VHS que se veía horrible. Pero sí, lo pudimos hacer y hoy si entras a Disney Plus, pones Conecta y Canta y ahí está. O sea, eso cambió todo, cambió el paradigma cuando yo aquí iba a un cine y el cine estaba atiborrado de gente, cine carísimo. En México está lleno de gente. Tú levantas una piedra y sale gente, gente, gente por todos lados. Eso implica que también hay un gran movimiento económico, lo cual te permite muchas cosas. Recién comentaba aquí que hasta la pandemia las productoras de cine sacaban cine así como, pero como quesadillas acá, ¿no? Como chorizos. Y todas eran comedias malísimas, hasta en la cual no te reías, podías hacer un recuento de las tres risas que tenías, pero se llenaba el cine. Entonces había mucho dinero. Después de la pandemia, eso ya no está. Yo hoy voy al cine a ver un buen estreno, digamos, no sé, voy a ver Oppenheimer, lo que quiera, 4 personas, 5. Entonces, ¿qué pasó? Hay un cambio de paradigma. El cambio de paradigma también nos tocó a nosotros como, de alguna forma, como trabajadores de esto. Hoy a mí me vino muy bien todo este cambio. Digo, como todo, cada vez que hay un movimiento o algo, hay personas que de alguna forma son beneficiadas y otras no. Se mueve un poco este, esta suerte. Hoy soy director de contenidos y productor en una empresa llamada Elefante Global, donde estamos trabajando en muchas cosas a la vez. Estamos desarrollando 2 series para Amazon. Una serie se llama Rencor, que está basada en un libro que es un thriller acá. Estamos desarrollando otra docuserie, una serie para HBO también, una bioserie, que es la bioserie de La Chilindrina. La ubican obviamente La Chilindrina. Bueno, tiene una vida tan rica como la del Chavo y como todos ellos. De hecho, fueron íconos de televisión. Se cuenta la historia de México básicamente a partir de 1940 para acá con todos ellos, ¿no? Lo estamos haciendo para HBO Max en este caso. Am, y estamos ahora con una docuserie al aire para Fox Sport también, es una docuserie sobre gastronomía y fútbol, que hay como acá una simbiosis entre ambas, como se llama Hambre de Gol, es básicamente toda la mitología que hay, la comida que comen los aficionados y demás alrededor de los estadios. Bueno, como eso, varios proyectos más, quiero decir que a nosotros nos sirvió, pero hubo que hacer un cambio de mente para todo esto. Hubo que empezar a encontrar cómo trabajan estos nuevos lugares, porque yo venía de canales de televisión, usualmente, y el canal de televisión tiene una forma, pero ahora inclusive más para hacer series, hay todo un proceso que es el que quiero yo por ahí aprovechar a contarles y a mostrarles cómo es. Pues supongo que muchos de ustedes estaban como yo cuando estaba en la escuela de cine, terminando mi guión y ya casi como que me estaba poniendo la chamarra para salir corriendo y entregarse a una productora y decir, esto es, o sea, olvídate de Spielberg, aquí llegué yo. Bueno, muchas veces ahora la gente ve, hay un montón de plataformas, cada vez hay más, y entonces nos dice, necesitan contenido. Y es cierto, necesitan contenido todo el tiempo como nosotros damos aire.
El proceso entre que tú llevas el contenido y si tu contenido logra llega al aire, es otra historia completamente diferente, que es un poquito la que les puedo narrar. El año pasado hicimos 2 desarrollos para HBO, de 2 series también. Una es la bioserie del Grupo B7 y la otra era una serie que también es un thriller. Y les puedo contar cómo es. Es casi como la carrera de los espermatozoides, digamos. O sea, va a llegar. Y muchos se quedan en alguna parte del camino, pero eso no cuenta la historia. Hay todo un proceso y hay todas unas etapas y demás, pero bueno. La idea hoy básicamente de esta charla era un poco como aprovechar eso y volcarles toda esa experiencia. O sea, si alguna vez vieron el libro o la serie que se llama Scrooge, que es un poco un cuento de Navidad, que es esta persona, o que bello es vivir, ¿no? La vieja película así, donde una persona tiene como la posibilidad de ver el futuro, tiene un glimpse del futuro y dice, si yo hago esto, esto pasaría. Bueno, un poco lo que yo voy a aprovechar es que a todos aquellos que por ahí todavía no tuvieron contacto con estos lugares, todavía no saben cómo se trabaja así o demás, aprovechar el lugar donde estoy para poder guiarlos, para poder decirles, mira, vas a empezar por acá, va a pasar esto, va a pasar lo otro, y un poquito allanarles el camino, y ojalá dentro de todos ustedes encontrar un escritor. Ese es mi lugar, o sea, digo, debe haber geniales directores, hay 2 o 3 que tienen cara de director, ya de por sí desde acá se los ve, pero ojalá encuentre escritores creativos, guionistas, y no solamente de ficción, sino que puedan agarrar todo eso que saben de ficción y llevar la televisión, que hoy ya ha mutado, a un lugar mucho más alto. Ojalá. Entonces, si quieres podemos partir contando el proceso de lo que no adelantaste. Por ejemplo, Ok, bien, ¿cómo bien. ¿cuál es ese camino eh, desde que tenemos esta idea, nos organizamos, tenemos una productora pequeña, escribimos un guión, lo mandamos al laboratorio, lo trabajamos con otras personas, contratamos un script doctor y de repente decimos ya, esta hora, este contenido ya vale la pena, hay que tratar de echar a andar la máquina para que exista en algún momento. ¿Puedes contarnos? Pues bien, en la experiencia que tengo, obviamente, habrá personas que tienen diferentes experiencias, pero bueno, más o menos como he visto que en las plataformas que hemos trabajado hasta ahora han sido Disney, HBO Max, y Amazon hasta ahora. Casi todas se manejan muy parecido. O sea, lo bueno es que entonces lo que voy a hablar de alguna forma es el mismo camino. Vamos a pensar en una ficción, vamos a pensar en una serie, ¿sí? Digamos que todos estamos acá buscando la ficción. Y hoy por hoy, si bien las plataformas invierten en películas y en series, salvo Netflix, que es como su nombre lo indica, eh, está apuntado más hacia lo que son películas, le conviene mucho más hoy a una plataforma una serie, porque económicamente hablando es un poco más de dinero, pero tengo muchas más horas con la cual retener a mi audiencia, ¿sí? Eh, Hoy las series, a partir de que hubo un fenómeno en Netflix que pasó desde la pandemia, hoy las series tienen que estar pensadas más o menos entre 6 a 10 capítulos máximo, porque es lo que de alguna forma se le llama maratoneable. O sea, la mayoría de las personas hoy se echan una serie en un fin de semana, así como si fuera una hamburguesa. Entonces, son muchos capítulos, no lo logran y son pocos, no se quedan. Entonces, hice un estudio, encontraron que entre 6 y 10 es como el tamaño perfecto para que logres eso. Ahora, ¿cómo se llega a tener una serie? ¿Cómo logras que tu idea, tu concepto, porque todo parte de un concepto siempre, se transforme en un storyline, logline, bla, 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 hasta que llegue a tu plataforma y tú te puedas sentar y decir, ahí está mi nombre? Ok, son una serie de procesos y una serie de tiempos. Vamos a pensar que nosotros somos cualquier hijo de vecino, que no tenemos un amigo en la plataforma, porque también sucede ahora, pero es más difícil, donde me va a decir, tráeme tu serie que yo la pongo. No, vamos normales. Nosotros formamos parte de tenemos una idea, tenemos una productora que nos apoya. Sin productora no existe, te voy diciendo desde ya. Lo primero que quieren hacer ellos es saber si vienes con una productora, porque ahí va a tener que producirlo, y usualmente las plataformas no lo producen, buscan un tercero que lo haga. Entonces, te van a dar mucha más importancia
Aunque tengas la... Pero esto es Star Wars. Mira, es Star Wars. No, ¿qué? Pero ¿quién te está contigo? Bueno, yo y mi tío Pepe. No, gracias. Pero si es... vengo con la productora BTF, lo que sea. Ok, listo, check. Alguien se va a hacer cargo y alguien sabe de esto. ¿Por qué? Porque hay muchos vericuetos en esto. Pero entonces, vamos que sí. Te voy a decir, ok. Antes del pitch y antes de nada, necesito que me envíes un documento. Entonces tú agarras tu documento de 28 páginas, donde está todo, está con fotos y tienes toda la historia, está listo para mandarlo, te dicen, no, me tienes que mandar un one page. ¿Cómo un one page? Sí, como su nombre lo indica, one page. O sea, tienes una linda página, una carilla, como decimos en mi país, una cuartilla, como le dicen aquí en México, para que el concepto quede suficientemente claro y vendible para que quieran seguir leyendo. Lo cual es buenísimo. ¿Por qué? Porque te obliga a ser conceptualmente claro. Y si no eres conceptualmente claro, puedes divagar en una historia de cuando empiezas a escribirla y volteas para atrás, después de 100 páginas, dices, ya no sé dónde estoy. El concepto es básico. Y como todo es una venta, ellos van a poner una serie promedio en México, digo, las plataformas están aquí, te cuesta más o menos $1.000.000. Promedio buena, ¿no? No si es barata, una sitcom te puede costar 500, pero mira lo que te hablo, $500.000. Y de ahí para arriba. Y si vamos a cosas como 000 de, por ejemplo, de Amazon, que es una coproducción, pues olvídalo, cada capítulo. Entonces, si van a poner ese dinero, tienen que tener ellos la seguridad, no que tienes una buena idea, sino que tienes una idea que va a poder pasar por todos los procesos y va a terminar en una linda serie. Entonces, haces tu one page, vamos a suponer que tienes muy claro el concepto, que lo sabes vender, y desde ya les digo ahora, prepárense para vender. El famoso pitch elevator y todo lo que te dicen es real. No hay nada que odiemos más nosotros los que escribimos que vender. O sea, sentimos que eso es, se lo dejo a los creativos publicitarios. Tienen que aprender a vender. Porque si tú no vendes, alguien va a vender tu idea y a ti no te va a tocar nada y vas a perder la paternidad de tu idea. Y la va a criar otra persona. Entonces, ok, la vendes, lo mandas a one page. Y ojalá te digan, ok, tell me more, dime más. Ok, ahí pasamos a la segunda etapa, el pitch. Ahí sí, entonces preparas un documento de venta donde ya amplías la idea a 3 o 4 páginas. Te vas a dar cuenta de una verdad terrible. Los ejecutivos no leen. No quieren leer absolutamente nada. De hecho, contratan gente para que lean el guión después. O sea que one page es lo máximo que te van a dar, porque lo puedes leer en 2 minutos entre WhatsApp y WhatsApp. Entonces está listo. Vas a la segunda. Es un pitch. Entonces vas a presentarte con la persona que te va a atender, que es un ejecutivo de un tercer rango para abajo. Le vas a contar tu idea, por eso es muy importante lo anterior. Si tienes ese concepto muy claro, la vas a poder contar rápidamente, porque te van a dar 15 minutos. Puede extenderse. Nosotros cuando fuimos a vender a HBO, nos dieron 15 minutos y nos quedamos hora y media. Gracias a Dios. Pero había que pasar primero los 15 minutos. Ok. Llevas el pitch, cuentas tu idea les encantó, entonces te dicen, ok, ¿y esto cuánto costaría? Por eso es básico que vayas con una productora porque les dices al lado, ¿cuánto cuesta? $200.000 el capítulo. Puede ser, ok. Se quedan, te dejan 3 o 4 semanas o lo que sea esperando y te dicen, ok, vamos a hacer un desarrollo con ustedes. Y ahí se te caen las medias y dices, wow, lo logré, ya tengo mi película. No. Ahí viene el desarrollo del guión que se divide en 2 etapas. La primera etapa, que dura 24 semanas, o sea, ya ve haciendo tu cuenta en la cabeza de cuándo va a llegar tu serie al aire. 24 semanas para la primera etapa de guión. ¿Qué vas a hacer con eso? Vas a desarrollar, evidentemente, una serie digamos, estadios que tiene esto, que ellos necesitan. Vas a partir siempre de lo macro y vas a crecer. O sea, vas a empezar con el concepto, el logline, el tagline, vas a subir una storyline, vas a hacer un desarrollo de personajes, luego vas a hacer una macro escaleta, luego vas a hacer una sinopsis capitular y por fin vas a llegar a la última parte en tu última semana, que es el capítulo 1. Y eso vas a entregar. ¿Qué es lo bueno de todo esto? Para que sonrían un poco más, te lo van a pagar. Eso es la maravilla de todo esto. O sea,
Ahí en ese momento el productor no va a ver un centavo, pero el guionista sí, porque se paga. Usualmente se paga unos $30.000 aproximadamente ese desarrollo, que obvio se divide entre los que van a escribir, porque siempre hay un autor, luego hay guionistas, es como una novela, tiene varias personas. Pero bueno, llegaste ahí. Ahí puede ser que tu espermatozoide se muera o siga la carrera. Van a checarlo, van a leerlo, y si les gusta y si ven que lo que se escribió es lo que esperan, te van a poner en la segunda etapa. La segunda etapa ya significa desarrollar los próximos capítulos. Ya agarras tu escaleta y la desarrollas. Si la serie tiene 6 capítulos, vas a escribir otros 5 más. Ahora sonríes un poco más porque te van a pagar por capítulo, lo cual es maravilloso. Aún no tiene green light la serie. Aún no se sabe si se va a producir. Tú vas a golpear la puerta del productor y no hay nadie, porque todavía no lo llamaron. 6 capítulos, que más o menos se tardan lo mismo, como unas 16 semanas. Ya sigue contando, ¿no? Ya llevamos casi un año con todo esto. Cuando tienes todos los capítulos, entonces van a decidir si le dan green light o no a tu serie. Ahora, esa fue la parte bonita. Ahora te voy a decir la parte fea, que también la hay. Tú ya no eres el dueño de tu idea. Tú ya no eres el papá. Se llenó de tíos, se llenó de padres adoptivos, se llenó de todo, y todo el mundo tiene una idea maravillosa de cómo hacer tu guión mejor. Y tú llevabas tu idea por ahí, no sé, era una película sobre, una serie, perdón, sobre una pacífica aldea en la costa, y alguien le dice, ¿viste alguna vez la serie Euforia? Y voy a decir, sí, la de los adolescentes que uno se acuesta con todo y luego, ¿por qué no le agregas un poco de euforia? Pero no tengo ni un solo personaje de esa edad. Ponlo. Y así empieza. Entonces, hay una lucha. Toda esa etapa es una lucha entre que tú tienes que mantener tu integridad y a tu hijo como lo quieres hacer crecer, contra la OTT que dice, yo voy a poner la plata, yo estoy pagando, ya soy dueño. Entonces un tira y afloje. Pero vamos a suponer que sobreviviste eso. Llegaste todo lleno de moretones y con el brazo quebrado, pero llegaste al final. Entonces te van a dar green light. Cuando te dan green light, ahí sí puedes descorchar el champán, porque eso quiere decir que se va a grabar. Ahí, bueno, empieza otro proceso. Y el proceso cuando te presento al director. Ajá, te presento al productor, te presento al director que está agarrando este momento y se cree de Francis Ford Coppola, y está agarrando tu guión y está empezando a reescribirlo porque tiene una idea mejor, quizás la de Euforia. Entonces, el asunto ahí empieza otro camino donde tú, dentro de un año, saca tu cuenta. Preproducción, 3 meses. Producción, rodaje, de 2 a 3 meses. Postproducción, tienes 2 meses más. Pero de ahí no la sacan inmediatamente. Esto no es como un canal de televisión que puso la plata y quiere estrenarlo ya. Te dicen, no, eso se va a estrenar. ¿En qué año estamos? En el 2023. Bueno, se va a estrenar en 2024, en septiembre. ¿Por qué? Porque tienen ya. Ellos no corren con el rating. Realmente ellos te ponen, programan según la cantidad de cosas que tienen y como quieren. O sea que si cuentas, tardaste 2 años o 2 años y medio desde que primera vez mandaste tu one page hasta que viste con mucha suerte tu serie al aire. O sea, imagínate todo el proceso que es. Y es desgastante. Ahora, ¿puedes quedarte en el camino? Sí, nosotros nos quedamos en el camino, por ejemplo. Nosotros en HBO hicimos un docu-follow, se le llama, de una artista que se llama Kenia Osaka. Nos pagaron el desarrollo, todo bien, maravilloso. Llegamos inclusive a los guiones totales, ya estábamos descorchando el champán mal, muy prematuramente. Y alguien, cuando ya estábamos reunidos para ver cómo se empezaba a preproducir, dijo, oigan, pero esta chica, yo la vi que está como en el puesto 3 en México, yo quisiera el puesto 1. ¿Eh? Hace un año que venimos trabajando en esto. Sí, no, mejor no. Chao. Entonces te pagan todo hasta ahí y vuelves a foja cero a empezar. O llevas tu producto a otro lugar o pides un nuevo producto. Y así. Esa es la historia. Entonces, hoy las productoras por eso lo que hacen es lo que decimos nosotros, cazar con escopeta y no con rifle. Entonces, si alguna vez haces para una escopeta, tienes un montón de municiones, salen así, y aunque seas pésimo, hagas esto, algo le vas a pegar.
En un rifle tienes un tiro. Y si no eres preciso, ya es el único tiro que tienen. Por eso que las productoras hoy tienen muchas cosas a la vez andando y todas son como en diferentes tiempos que se van dando. Esa es un poco la realidad de las plataformas. ¿Qué es lo bueno de las plataformas? Para que ya nadie se me deprima. ¿Necesitan contenido constante? Sí, más que todavía que las televisoras antiguas, necesitan mucho contenido porque tienen que programar con tiempo. Am, y son muchas, cada vez son más. Cada vez que nacen más plataformas porque es como el negocio que viene hacia adelante de aquí a 10 años. Como modelo de negocio es el mejor. Porque en ese sentido el cine tradicional como lo conocemos, según los estudios que han hecho ahora estas plataformas, van en declive. O sea, va a haber un momento que va a ser un lugar donde solamente los chiflados como nosotros vamos a ir a ver una película, porque en realidad se va... De hecho, HBO hace un par de años intentó prematuramente estrenar en dos lugares a la vez. Agarró un par de películas, me acuerdo que esta fue la segunda de La Mujer Maravilla que hizo eso. Estrenó en cine y a la vez en HBO, no le funcionó para nada, no tuvo ni chicha ni limonada por ningún lado, volvió para atrás, pero esa es la tendencia, de alguna u otra forma. Entonces, es buenísimo conocer ese proceso porque cuando tú tienes una idea, tienes que estar preparado para todo lo que significa esa idea. ¿Puedes llegar a tenerla? Sí, se estrenan series todo el tiempo, pero hay un caminito. Es como si yo quisiera caminar de aquí a Argentina. ¿Puedo llegar? Sí, voy a llegar sin tenis, sin zapatillas, pero voy a llegar en 3 meses caminando. Pamela nos dejó una pregunta que tiene que ver con las docuficciones. ¿Qué opina de la docuficción y si es que la ruta que debe seguir es exactamente la misma que un proyecto de ficción? ¿Tiene alguna variante? ¿Qué es lo bueno? Ahí viene, te voy a decir una buena noticia, así como para cambiar un poco el tono a esto. Las plataformas hoy tienen como diferentes nichos que tienen que llenar. Eh, y hoy el documental, tanto el documental como la docuficción o todos los... El documental ha crecido tanto en los últimos 2 años o tres que inclusive se ha creado como subramas, ¿no? Vos te decía que ahora se creó esta cosa del docu-follow, donde significa seguir un artista por ahí por X tiempo. Bueno, hay una película, por ejemplo, Miss Americana, la de Taylor Swift, es un docu-follow para que sepan cuál es Pero sí, o sea, casi todo el modelo de negocio es el mismo. Evidentemente hay una cosa que sí cambia. Cambia, ¿cuál es la variable? La variable es el cuánto cuesta, es una variable. Porque si yo digo que mi programa cuesta $20.000 el capítulo, y va a estar mucho más fácil que lo haga que si cuesta $3 millones. Es evidentemente que sí. Y luego tiene que ver también con otras variables, como por ejemplo, qué tan simple o difícil es realizable, que si es algo que es pertinente y el tema es actual. O sea, por ejemplo, en Netflix, por ejemplo, se han hecho varios documentales que muchos han visto ahora, realmente con un modelo de negocios de inversión muy alto. Pero son casos muy sonados donde la gente los ha visto casi como una película. O sea, realmente me sirve, tengo más suscriptores. Esa es la palabra clave. Hoy las plataformas quieren suscriptores. Entonces, saben que los latinos estamos dando vuelta a través de todas. O sea, hay gente que paga hoy Netflix y el mes que viene paga Amazon y va viendo un poquito de cada una, pero el chiste es quién te retiene más. Entonces, están buscando eso. Por supuesto que hay lugar para eso y por supuesto que también es la misma fórmula. Igual, aparte siempre de un one page, tienes que tener una productora al lado, eso es básico. Ahora voy a eso que lo había dejado. ¿Por qué necesito una productora al lado? ¿Por qué insisten en eso? No, en realidad es más práctico la respuesta. Por un lado, necesitan gente que esté asegurada de que cuando le des algo lo va a terminar. Hay mucha gente que no es profesional y luego el resultado no funciona. Y lo segundo tiene que ver con la parte contable. En todo este volumen increíble de dinero que te dan, tú tienes que mover impuestos y retenciones y cosas que si no eres profesional, los vas a meter en un problema. Y lo tercero y más importante, ahora sí se me van a deprimir algunos, pero es la realidad. La plataforma no te dice, ok, me encanta, toma el dinero y hazlo. Aún te dan green light y te dicen, ok, el primer pago sale
en 2 meses. Y tú, pero yo arranco hoy. Claro, la productora tiene que financiar. Ese es el chiste. Tu productora que tengas al lado va a tener que poner el dinero para ese primer mes o lo que sea, hasta que empiezan a caer los pagos. Lo bueno, sí cumplen. O sea, en mi experiencia personal, lo que hemos hecho, sí cumplen. O sea, nunca han tardado, nunca es, no, qué terrible, me quedé con un problema. Pero sí son claros del principio. Si no tienes una productora solvente que pueda arrancar esto, de hecho, ni siquiera te escuchan, porque si no eres solvente, quiere decir que no es confiable. O porque eres muy nuevo. Entonces no te puedo dar $1 millón porque podría ser un desastre. Y hay pérdidas, guarda. O sea, las OTTs tienen pérdidas igual. Oye, Pablo, y con respecto a las temáticas, las plataformas tienen, por ejemplo, algunas cosas con las cuales no, de entrada dicen no, nos vamos a meternos con política, con economía, como cosas más difíciles de vender, que imagino que son muy interesantes, muy atractivas, pero cada cierto tiempo se ponen de moda ciertas temáticas. ¿Cierto? Vamos a hablar de cambio climático, vamos a hacer biopic musicales, ¿cachai? Como que hay ciertos temas y todos van para el mismo lado. Entonces la pregunta es al revés. ¿Hay algunas con las que tú decís ya, este no tiene por dónde? Hay que entender una cosa. El mercado latino para una OTT es esto. O sea, imagínense una OTT como Amazon, Netflix y más con el mercado de Estados Unidos, el mercado asiático, y luego llegamos nosotros. Entonces, digamos que como decimos acá, no pintamos mucho en su presupuesto, pero, siempre hay un pero, eh, también tiene su propia dinámica. Vas a encontrar algo que sucedió ahora en las plataformas y que pase otra vez un poco un cachetazo, pero es la realidad y tienes que aprenderlo. Hay muchísima gente en las plataformas que no tienen la menor idea qué hace ahí, en Latinoamérica. O sea, se crecieron tan rápido en 2020 que empezaron a contratar gente por todos lados y muchos son chavos, como le decimos acá, que apenas han producido 2 programas. Entonces llegaron a un lugar donde encontraron que le dan un buen dinero, que no les piden nada, porque no tienen rating, no tienen esto. Hay muchas que ni siquiera se pueden medir. Fíjate cuando te dicen a ti en Netflix, esto es como en el ranking de ellos, este es la, eh, la película más vista de la semana. ¿Y cuántos la vieron? Te puedes mirar, y por ahí la vieron 8.000 personas en México. Entonces, pero claro, en su forma de medir parece que es un montón. Lo que quiero decir yo con esto es que el problema de las plataformas que tenemos acá ahora en cuanto a las temáticas son que, hablo desde México siempre, que tiene una forma de ser, cada país tiene su idiosincrasia, pero mucho se concentra acá y para Latinoamérica. Sucede lo siguiente, primero en cuanto a política, si es un escándalo o algo así, que es universal, o un tema que es universal, no hay problema. Si toca cierto partido político que no me conviene tocar porque de pronto tengo también intereses, no lo va a hacer. El problema no pasa por qué ellos no pueden hacer, el problema pasa por lo que ellos te dicen que quieren hacer. ¿Qué quiero decir? El caso más sonado es Disney Plus. Disney. Y yo he trabajado para Disney, de hecho estamos ahora cerrando cosas con Disney, así que sé lo que es. Casi todos lo están haciendo. HBO lo hace mucho también, pero Disney es la que ahora está más en el spotlight. Tienen como ciertas reglas que ponen ahora de alguna forma de temática que te la bajan y tienen que tener eso. Yo qué sé, por ejemplo, un ejemplo. Yo sé que si hoy quiero hacer una serie y mi serie no tiene un protagonista femenino fuerte, Disney no le interesa. Ahora te lo voy a poner al revés. Yo llevo una serie de Disney que tengo un protagonista femenino fuerte y que tiene a la vez 2 amigos gays y no tengo nada contra un gay. Lo que quiero decir es, hay una bajada de línea hoy que la que más ha sufrido ha sido Disney. Lo han visto en Pixar y demás, donde hay cosas que decís, güey, eso no pega ni por ningún lado, pero han sufrido porque de arriba, eso ya viene desde Estados Unidos y demás, le dicen, estos son los lineamientos. HBO pasa lo mismo. Amazon es mucho más libre en ese sentido. Amazon busca básicamente lo que funcione. Y en ese sentido, siempre tienen que saber que tienen que tener una pata comercial esto. O sea, si te dan dinero es para algo. No quiere decir que tienes que hacer una película o serie de baja calidad, chafa, burda, mala, porque eso es comercial. No, no, puede ser comercial. Hoy en día
Oppenheimer puede ser comercial y es una película que si la vieron 3 horas, me parece genial el guión, pero hay que poner, sentarse 3 horas y seguir Oppenheimer. Lo que digo es, tienen que pensar siempre en que de alguna forma es un negocio. Y esa es la parte menos romántica de todo lo que estoy diciendo. La televisión, el cine, las artes, todo es un negocio. Todo el mundo pone dinero para sacarlo, ¿sí? Una película puede ser buenísima, pero si no recupera, tenemos un problema. En eso nos han salvado las plataformas, porque antes para ir al cine tenías que recuperar dinero. Y solo recuperabas cuando venía la gente y se sentaba a ver tu película. En Latinoamérica eso es, ya saben lo que es, ¿no? Es la peor pesadilla que puede haber de película de terror, porque te dan 2 semanas. Aquí en México te dicen, te das tu película y tienes 2 semanas para que la película funcione. Y si no, ya sabes, te ponen la próxima de Avengers encima. ¡Pum! Adiós. Pero ya tiene 15 salas, ahora tiene 16. Bye. Las plataformas te sirven porque no te van a pedir eso. Las plataformas quieren que la gente vea la película y diga, ah, me gustó. Por eso, le voy a decir, es horrible, pero hay tanta porquería en la plataforma. O sea, agarra HBO, vas a agarrar cada serie que si no puede ser, ¿de quién es amigo este tipo? Porque no la narrativa es pésima, la actuación es mala, no tengo ganas de verla, tengo ganas de suicidarme, y ahí está. ¿Por qué tienen que llenar? Eso también es cierto, es una gran cosa en Latinoamérica, el amiguismo. Como les dije antes, se contrataron mucha gente nueva, y esa gente nueva, ¿qué hizo? Trajo gente que conoce, y la gente que conoce, otro que conoce, y entonces todos encontraron que encontraron un buen negocio. Si yo llamo Mm. a tal y le doy la película de tal, ese tal luego me devuelve algo a mí. Y ya saben lo que significa eso, ¿no? Pero bueno, no todo es así. Sí llegan otras películas, otras series allá, pero es un camino más, como dirían los Beatles, del long and winding road, ¿no? Es más difícil. Mira, dentro de las preguntas que hicimos los participantes, Ernesto Meléndez, que es un actor y dramaturgo que está reescribiendo su película, pregunta sobre eh, si es que existe algún tipo de metodología para comprender la dramaturgia para poder hacer una película que sea comercial y de autor. Y cita el ejemplo. Por ejemplo, si el dinamismo de la historia tiene algún requisito para que una productora lo lea, o si es que necesariamente eso de las 10 páginas de que tienen que ser increíbles corre. Depende, mira, primero para empezar, para llegar a que ellos lean 10 páginas, tienen que empezar por una, que es el one page. O sea, ellos buscan un concepto Mm. claro, ellos buscan, ¿qué sería un concepto acá? Sería una semilla. ¿La semilla tiene un potencial de crecer Ujú. o no? Entonces, si tu semilla es sana y la ven, y si le pongo agua y los elementos va a ser un árbol, les interesa. Si el concepto es muy lindo, pero ven que tiene un montón de problemas para desarrollar hacia adelante, entonces empiezan a ponerle red flags, ¿no? Y si ya juntas 3 o 4 red flags, dicen, gracias, vuelve cuando tengas más trabajado y significa nunca más te voy a atender en la vida. O vete a la ventanilla de al lado, que es el señor Netflix o quien sea. Lo bueno de las plataformas es que son más abiertas en eso. O sea, si les gusta una idea, aunque la idea no parezca comercial, definitivamente pueden apostar por ella. Pero tiene que tener el potencial de contarse de A B. Un gran error que he visto yo en muchos creativos, guionistas y demás, es que tienen una gran idea. Pero como diría un amigo mío, las ideas no se televisan. Se televisan, en el caso de un canal, un formato o programa de televisión, en caso de una serie. Entonces, si tu idea no tiene de entrada, o sea, la capacidad de que uno pueda entender y ver el arco que me va a llevar hacia allá, te van a decir no, gracias. Porque además reciben varias a la semana. Entonces, hay una competencia de todo momento. ¿Sí? ¿Hay más posibilidades, hay más amplitud de cosas, de proyectos? Sí, pero hay competencia también, definitivamente. Mira, Germán Marchán deja una pregunta acá. Dice si es más fácil juntarse con una productora que ya haya producido para una plataforma o y que ellos vayan a vender la plataforma o yo que tengo mi productora voy y puedo asegurar solvencia o la experiencia es pero es mejor ir con una productora que ya le haya vendido. Eh, digamos que todo eso es posible, pero todo tiene pros y contras.
Si nunca has producido, lo más probable es que te digan, me gusta tu idea, pero necesito que te asocies a tal o cual productora. Un ejemplo que les voy a dar práctico. Disney Plus trabaja, o Disney, ya ni siquiera Plus, Disney, todo Disney, en Latinoamérica trabaja con dos productoras. Una se llama Nonstop, que está en Argentina, y la llama BTF, que está en México. Y son las productoras que de alguna forma le dan a Disney la seguridad de que lo que van a hacer, en todo lo que les decía, la parte contable, la parte de administración, la parte de calidad, le va a dar lo que Disney quiere. Entonces, cuando vas, nos ha pasado, te dicen, me encanta tu idea, todo bien, pero ¿sabes qué? ¿Por qué no lo llamas a tal de BTF o de Nonstop y, y lo asocias? ¿Por qué trabaja con nosotros? Ya sabemos, y te obliga a pasar eso. No porque tengan un deal entre ellos ni nada malo, sino porque ellos necesitan asegurar mucho dinero en por medio y uno inocentemente, ya no estoy hablando ni siquiera de que sea un tipo que se va a robar la plata, inocentemente por falta de capacidad puede llegar a cometer errores que le cierran la puerta y hace que echen a un ejecutivo de ese lugar. Entonces, en eso son muy cuidadosos. Siempre mi recomendación, júntate con una productora que ya lo haya hecho y haz un joint venture, haz una coproducción. O sea, tú pones la idea, pones esto, porque también recuerda que vas a necesitar de alguna forma financiar esto. Si no tienes los recursos, vas a morir en un lugar y eso significa expulsión. Si no tienes el recurso, no les das seguridad. Y además ellos van a saber si tienes recursos, no del principio, o sea, ni siquiera va a avanzar la idea, porque el día uno saben quién eres y si puedes o no llevarla a cabo. Ujú. Tengo una pregunta que también llegó por correo de Mauricio Corco. Dice el personal, me parecería conocer tu enfoque hacia las escenas, los diálogos, conocer detalles específicos del proceso de escritura, explorar metodología y sobre todo entender la complejidad del trabajo de reescritura, cómo afrontarlo de manera efectiva. Ok, miren, evidentemente lo que los escritores mucho no nos cuentan al principio es que vamos a tener que reescribir y reescribir y reescribir muchas veces. Y ahí es cuando realmente toma profundidad la historia, cuando reescribes, ¿sí? Uno cuando está arrancando en la escuela cree que escribió su primer guión y ya sale corriendo y ya lo quiere empezar a filmar, básicamente, y luego te das cuenta que tienes 50.000 errores. El papel se dice que resiste todo, sin embargo, justamente es el lugar perfecto para probar todo. Si hay cosas que cuando tú eres realmente objetivo, y eso es muy difícil siendo guionista y escritor volverse objetivo, eso es casi como abrazar una religión. Tienes que agarrar y volverte objetivo, porque siempre nacemos subjetivos y decimos, yo escribo increíble porque mi tía Eulogia me dijo que lo leyó, estuvo maravilloso. No, uno tiene que agarrar las herramientas y someter su material a un montón de gente. Recuerda que tu guión va a ser que un director dirija, que un DP lo ilumine, que un actor lo actúe y así todos. Entonces, tienes que resistir lo suficiente como para poder darle una herramienta a esas personas para que lo enriquezcan. La reescritura es básica. Hay un libro bien bueno y ya tiene sus años que se llama Cómo convertir un buen guión en un guión excelente de Linda Seeger. Eso es el manual de reescritura. Yo sé que los ejemplos son ochentosos porque están hablando de películas de esa época. Funciona igual, es lo mismo. O sea, eh, pero además ahora agregamos algo nuevo que Linda lo habla ya desde lo que es el ejecutivo de un estudio y acá te lo voy a decir, de los ejecutivos de las plataformas. Vas a reescribir, pero vas a tener que luchar, así como el gato con botas, contra las ideas de un montón de gente que, lo que les conté que pasó, gente que está ahora en las plataformas y que no tiene experiencia. Si no tienes experiencia, te dicen, opina, ¿tú qué haces? Pues opino. ¿Por qué dice verde acá? Lo quiero rojo. Pero es el increíble Hulk. No me importa, hacerlo rojo, porque el rojo está bueno. O sea, y tú tienes que luchar contra todo eso, todo el tiempo. Pero eso qué te permite a ti también descubrir si lo que tienes acá tiene la madera suficiente para atravesar todo y surgir como una buena historia, como una historia donde tú tienes 6 capítulos que a la vez cada capítulo tiene su arco perfecto, cada capítulo tiene inclusive
sus tres partes, tiene su gancho al final, si tus personajes realmente no se contradicen, es un montón de cosas que lo tienes que hacer, es reescribir, es horas, 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 estirar y compartir lo que escribes. Eso es básico. Cuando uno lee para sí mismo, yo aún hoy, después de llevar 60 programas de televisión hechos, más o menos a esta altura, tengo a veces que el releer cosas que hago porque lo hago automático, ya es un mal de ver tantas cosas, y si no releo, y si no se lo doy a alguien para que diga, oye, ¿esto se entiende? Pues yo lo entiendo. Cuando agarro, no, esto no se entiende, tengo que mirarlo de cierto. Tienes que dárselo a alguien, tiene que resistir la mirada de una segunda persona. Y ser mi mejor consejo para ti, el último que, no me acuerdo el nombre, perdón, Mauricio, Mauricio, tienes que ser humilde. Nosotros tendemos mucho a pensar que la tenemos clarísima porque mi idea es buenísima y solo yo la conozco, bla, bla, bla. No, lo mejor es escuchar. Te puede caer una idea de cualquier lado y un buen consejo desde menos esperas. Y te sirve. Todo eso, al contrario, hace que tu historia crezca y de que pueda llegar a ser un día una serie emitida. qué bonito. Muchas veces a mí, o sea, siempre he pensado que el oficio de guionista es de los que, por una cosa de que va a desaparecer, la impermanencia que tiene, lo único bueno que tiene eso en algún aspecto es que te libera un poco del ego y te hace ser un poquito más humilde que otra gente que está en la misma cadena. Oye, hay una pregunta muy buena de Pamela. Dice, ¿qué va específicamente en el One Page? Increíble. Mira, yo lo que te voy a decir es una cosa muy loca, pero yo me hice especialista en One Pages. Odiaba el One Page por una sola cosa, odio vender. Y lo digo ahora delante de todos. Lo voy a negar si alguno lo dice, pero es real, está grabado esto. Odio vender. He trabajado en publicidad y odio vender. Pero resulta que si yo quiero vender un proyecto, pues tengo que pasar de One Page. ¿Cuál es la idea? ¿Qué tiene que tener un One Page? Tiene que tener dos elementos. Por un lado, como te digo, el concepto claro de lo que quieres hacer. Y el concepto claro tiene que partir de un logline. Y el logline son tres frases donde tiene que ser muy claro cuál es el tema central y el objetivo de tu serie. Y lo otro 50% que tiene que tener es el gancho suficiente para que yo, ejecutivo, quiera seguir leyendo. Ahora, ¿qué no tiene que tener? Lo que no tiene que tener es un truco barato de enganche, como por ejemplo, no te cuento nada y te digo, una sombra una sombra aparece en tal lado. ¿Será un asesino? ¿Será tu mamá? ¿Será quien sea? Descúbrelo mañana. Ya me interesó, me contaste una sombra. No hay más, dame más información. Eso no puede ser. Digamos que si hay un gancho, tiene que ser al final muy claro, pero te di suficiente información para que tú, como ejecutivo, porque no lo está leyendo cualquiera, no está leyendo mi tía Eulogia, sino que lo está leyendo un ejecutivo que está en ese momento analizando si tiene todas las variables que necesito para que se convierta en una serie. Entonces, en ese one page yo tengo que agarrar y ser muy claro en cuanto a que se demuestre que hay un arco claro en esa historia, que esa historia comienza al principio del One Page, te digo, la chilindrina. Vamos a hacer la chilindrina, más fácil, un ejemplo, ¿no? Si yo te digo en el One Page, esta es la historia maravillosa del personaje que acompañó al chavo toda la vida, no sabe la cantidad de cosas que ha vivido. Y yo digo, ¿y qué me importa lo que vivió? Para mí es la chilindrina, hasta que yo te lo cuento de otra forma y te digo que en 1940 nacía una chica en un barrio muy pobre que casi se muere al nacer. Y su historia mágica empieza cuando está adentro de una iglesia, la llevaron muerta, la agarra un cura, le pega en la espalda y tose y vuelve a la vida. Y así empezó la vida de la chilindrina en el barrio de Tepito en 1940 como el inicio de una vida mágica. Y te voy contando luego que fue la primera mujer en México y en Latinoamérica que hizo doblajes. Entonces tú dices, cierto, sí, hacía la voz en el Superagente 86, hacía la voz de la 99, bla, bla, bla. Tú corres a ver qué es eso. Y ahí te das cuenta cómo ella va llegando de una forma u otra, cómo fue la primera chica que estuvo en una novela aquí, fue la primera niña en aparecer en una novela.
sea, fíjate que la Chilindrina está acá, su personaje, estoy contando todo lo que viene hacia acá, entonces tienes un montón de cosas ricas. Lo que estoy contando es que para llegar a ser la Chilindrina, tuvo que haber vivido todo esto. La Chilindrina es al final el resultante de una vida increíble en un personaje que logra hacer eso. Entonces, ok, todo eso lo hizo, sí. Y ella no sabía que 20 años después iba a llegar a traicionar para siempre a quien le dio un trabajo que era Gómez Bolaño. ¡Ah! ¿Cómo lo hizo? No te digo más nada. Entonces ahora dice, pero cuéntame, ¿cómo es esto? Bueno, ahí te empiezo a desarrollar la historia. ¿Qué me deja esto para mí? Y mínimo hay 6 capítulos. Yo puedo empezar desde el principio, desde ahora, como ella relata para atrás, puedo empezar desde el momento en que está a punto de quedarse con el personaje y supuestamente traicionar al chavo, y voy para atrás y empiezo a recordar la vida de ellos, o sea, y a la vez voy a contar la historia de México en 40 años. Bueno, todo eso en un one page. Me da la idea de que tengo tela de donde cortar. Ese es el asunto. Entonces sería obligatorio poner sí o sí quién es el personaje protagonista, ¿cierto? Claro. Sí, sí. ¿Cuál es la motivación relevante o cuál es el, ¿cómo se llama? Su objetivo, ¿cierto? Toda historia tiene una pregunta a responder. Y el desenlace es obligación poner cómo termina la historia? No, para ¿No? nada. No, Ya. lo que tengo que mostrarte es que tengo suficiente, de alguna forma. Lo que te puedo dejar un poco abierto es en cuanto al desenlace. Es que el desenlace depende de cuál sea tu historia, obviamente, ¿no? Pero digamos que, a ver, un ejemplo, la que estoy haciendo ahora, se llama Rencor. Rencor está basada en un libro que es un thriller donde en una reunión de exalumnos, en una cantina que se reúnen exalumnos, una de ellas se va al baño y de pronto cuando van a verla la han matado a puñaladas y aparentemente la han violado. Entonces, a partir de ese momento llega la policía y empieza a buscar a los posibles culpables y tenemos dos posibilidades. O el culpable está ante todos los demás, porque empiezan a descubrir que atrás de eso había toda una historia de bullying y de cosas que cada uno tiene. Entonces, o está entre ellos el asesino o son víctimas. Y a medida que la historia empieza a avanzar, te das cuenta que en realidad algunos empiezan a morir. Entonces, sigue siendo el asesino. O sea, te dejo puertas abiertas, pero si te Ujú. digo, ¿quién será el asesino? Ya es la pregunta obvia a responder como todo thriller. Eso me deja las ganas de ver justamente quién es. Entonces es importante que quede claro el género en el One Piece, sí o sí. Cada género tiene una convención, eso es básico, sí, 100%. Es un Ya, thriller, tiene convenciones como thriller, sí, sí. ya. Y en estas mezclas de géneros o subgéneros, ¿En qué sentido? ¿Cómo cuál es? la típica, porque la que tú, la reunión de esa reunión después del colegio es un subgénero, ¿cierto? De, Ujú. por lo tanto, yo tengo que dejar claro, o sea, mientras más específico sea, o voy no, este es un thriller, este es un policial, este es un Totalmente. Lo primero tu primera hoja ya sea un one page o lo que sea, va a tener el nombre de lo que vas a hacer, va a tener un logline, que es en 2 frases, te doy una idea, un tagline, eso es importantísimo y es otra cosa que vamos a odiar, porque el tagline tiene mucho que ver con venta. El tagline Ya. sería para que entiendas un poco la frase que va en el póster de cine. Y esa frase me tiene que dar una idea de cómo me atrae. Esa frase me habla a mí si yo tengo muy claro el concepto de lo que voy vendiendo. Y abajo te va a decir género, cantidad de capítulos y cuánto dura cada capítulo. Esa es la información básica para arrancar algo. Súper. Mariano dejó una pregunta. ¿Cómo se trabaja técnicamente en equipo para escribir una serie? Si es que cada escritor avanza por capítulo o se hace cargo de personaje. ¿Y qué y cómo es una Biblia de una serie? Ok, perfecto. Primero, todo depende para trabajar en equipo del jefe, digamos, del autor. Aquí el autor es el que lleva de alguna forma todo el equipo, valga la redundancia, autoral o de escritura. Y cada uno tiene una forma de trabajar diferente, pero usualmente, como les recuerdo que hay 2 etapas de desarrollo. En la primera no estamos repartiendo, digamos, capítulos porque no existen todavía. Entonces, lo primero que se arma es, como te digo, la base de la serie, la escaleta, perdón,
el storyline, primero el logline, tagline, el storyline, cuando ya crezco, luego te hago la sinopsis, luego te hago una escaleta más o menos de completa de la serie, la divido en capítulos, te hago la escaleta de los capítulos y a partir de ahí se escribe el uno. Usualmente el autor es el que está muy metido en escribir el capítulo uno porque tiene que dar de alguna forma la guía para todo lo demás, ¿sí? Entonces lo que ha hecho con los demás escritores realmente por lo general les ha repartido algunos lo que sería personajes y digamos escenas, y algunos lo que sería el diálogo, porque también no todo el mundo dialoga bien, no todo el mundo estructura bien, o sea, es como en un equipo de fútbol, no todo el mundo patea al arco, entonces, pero necesitas todo el equipo para ganar. Entonces, definitivamente tú lo que haces es poner a cada uno según lo que tienen. Ya luego cuando estás en capítulos, usualmente sí divides capítulos. Por ahí a veces son dos guionistas por capítulo o uno según cuánto tengas de presupuesto, ¿no? Ya, pero no se trabaja solo, ¿cierto? Ilusa esa imagen de un guionista atormentado en las No noches. puedes. No, no, es que no, es que primero yo aprendí algo siempre escribiendo. Yo aprendí más bien, yo he sido más creativo que escritor trabajando en entretenimiento. Y yo como creativo aprendí algo, dos cabezas siempre piensan mejor que una. Y nosotros necesitamos siempre lo que se llama la ley del rebote. O sea, yo lo que digo tengo que rebotarlo con alguien, porque ese alguien seguro me lo va a devolver desde otro punto de vista que es un punto de vista que viene de otro contexto y demás, y lo va a enriquecer o lo va a desafiar. Y a mí me sirve siempre todo eso. Entonces siempre es mejor que haya más de un guionista, definitivamente. Sí. Sobre la Biblia, ¿qué debe contener? La Biblia al final, digamos, la Biblia, que es lo que entregas justamente al final de tu primera desarrollo, contiene todos esos elementos uno atrás del otro. Arrancas desde lo que es de lo que es el logline, tagline y demás, va subiendo. Luego, antes de pasar a lo que sería la escaleta y la sinopsis capitular, tienes los personajes, porque es muy importante que tu personaje tenga un buen desarrollo. Digamos, tu personaje es realmente el vehículo que va a contar la historia. Entonces, si tu personaje no está bien desarrollado o tiene contradicciones o lo que sea, tu historia la va a tener. Entonces ahí sí es muy importante que tengas claro los personajes. De ahí sigues a sinopsis general, sinopsis capitular y primer guión, primer capítulo. Primer Todo cap- eso tiene la Biblia. La extensión promedio de una Biblia, cantidad de páginas. Uf, más o menos debe estar, si son 60 como en 120 páginas, más o menos, depende. 100, 120 páginas. Súper. A Porque mí me, incluye el guión tiene como por lo menos 60, 70 en un capítulo. ya, me llegó una por WhatsApp, que es muy bonita. Dice, consejos para enfrentar el proceso de crear. ¿De crear en tu casa o de crear? Sí, de crear, de partir de cero. Ok, bien. Es un camino solitario, o sea, estás tú y la computadora. El primero que tiene que tener fe en lo que uno está haciendo es uno mismo. Eh, y tiene que tener la capacidad de no compartir algo que no está terminado. Pero a la vez tiene que tener la humildad de compartirlo en cierto momento porque necesita la objetividad de alguien de afuera para justamente poder hacer crecer su escritura. Es lo que te digo, es como meter un pastel en el horno. Si lo saco antes sale crudo y si lo saco después sale quemado, pero si lo saco antes sale crudo, o sea, realmente no compartirlo. Ahora, aquí no hay ni bien ni mal, o sea, hay historias que están contadas. Vuelvo siempre otra vez al ejemplo de Oppenheimer. No sé, pero no voy a spoilear nada por si nadie la vio, pero yo conozco personas que dicen, güey, me dormí a la mitad, ¿me cuentas de qué iba? Otro que me decía, no tiraron la bomba en Hiroshima, no se ve explosiones, no hay nada, no hay acción, no hay un tanque. No. Y otra gente que dice, es que no podía parar de verla. No podía parar de verla, o sea, realmente el guión es buenísimo. Diferentes puntos de vista de la misma película. Entonces, Nolan no se puso a esperar a ver qué opinaba cada uno. Hizo la película que él quería hacer. Le podía haber ido mal, le podía haber ido genial.
En box office no le fue tan súper bien como le fue con Batman, las de Batman, obviamente. Sí. No es la misma película, pero él hizo la película que quería hacer, no la que la gente esperaba que hiciera. Entonces, que es lo mismo, lo que tienes que creer en lo que haces, ser metódico, tener herramientas, o sea, respetar las herramientas de escritura, eso es básico, pero a la vez tener la capacidad de romperlas. O sea, digo, se puede ser elástico también. Fíjate los guiones de Iñárritu, de las películas de Iñárritu, o sea, cuando ves realmente cómo eso se rompecabezas. Pero está contado, sí, está contado igual, solo que rompió un par de reglas, pero no las básicas. Y necesita mucha resiliencia. O sea, esta es una carrera de permanencia, de paciencia, no de velocidad. Todo lleva un tiempo. Escribir lleva tiempo. Real. Yo terminé mi primera novela literaria y me llevó 5 años hacerla. Eh, Lleva tiempo, así de simple. Y quieres dejar a veces. Hay un escritor, por ahí lo escuchaban hablar, se llama Stephen King. Y Stephen King dice que cuando es su primer libro fue como navegar en un océano montado en una tina. O sea, realmente estás a la mitad y ya no sabes cómo avanzar ni cómo retroceder. O sea, no puedes retroceder porque ya avanzaste mucho y no sabes lo que hay hacia adelante, como Colón cuando ya pasó la mitad del viaje. Pero sí, es eso, esa parte de escritura. Tengo una más, dice lo siguiente. ¿Cómo ves el futuro del oficio pensando que actualmente las inteligencias artificiales están haciendo cargo de crear historias también? Y es un gran signo de pregunta, o sea, yo al principio empecé a ver las cosas que hacía la inteligencia artificial y la verdad, digo, no me parecía nada increíble en muchas cosas, porque era replicar cosas ya hechas. Parecía más como una especie de juguete profundo a algo que podía, pero de pronto hace un mes apareció un tema nuevo de los Beatles que se llama Now and Then y que de pronto lograron cosas que no. Ahora, ¿es el mejor tema de los Beatles? No, pero logró una cosa que yo no pensaba que iba a pensar nunca en la vida. O sea, y lo hizo la inteligencia artificial. Claro, cuando ves el video, el Lennon no se parece demasiado, el Harrison sí, porque le agregaron una parte, pero digo, si da el gatazo muy bien, sí se parece. Entonces digo, no sé qué va a pasar. La verdad no tengo ni idea, pero yo creo que atrás de eso hay también toda una historia de derecho de autor donde mucho va a hacer que también haya un humano atrás de todas las cosas que hay. Yo creo que la inteligencia artificial hoy por hoy, no sé dentro de 10 años qué va a pasar, no es una. O sea, las plataformas necesitan un director que dirija en serio, porque le van a dar $1 millón. Y necesitan un guionista que les dé una historia real. Entonces, por abaratar costos y no pagarle a ninguno de ellos, van a hacer que no, hoy por hoy no va a pasar. Ahora, ¿qué va a pasar en el futuro? No tengo la menor idea. O sea, la verdad que sí, 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 sí es una película de terror, un poquito. Te deja un poco pensando qué va a pasar con todo lo demás. Más ahora que, por ejemplo, vieron en Estados Unidos que parecía toda una industria muy, muy clara y de pronto tienes huelgas de actores y huelgas de guionistas y pasa por acá y todo un sistema que está sacudiéndose. El más fuerte del mundo, supuestamente, en cuanto a industria de entretenimiento. Ya. Y para ir cerrando, nos quisieras comentar sobre los géneros. Sabemos que mientras más específico es a quién le vamos a vender nuestro contenido. ¿Qué reflexión merece al respecto? ¿Prefiere, por ejemplo, que sean más puros? ¿Prefiere mezclarlo? ¿Prefiere cuando los vamos a vender que ser absolutamente específico? Este es un comic of age de zombies. ¿O seguir llamándole drama a todo? Mira, lo bueno de las plataformas, porque ahora habrá muchas cosas que parece que todas fueran feas y de pronto qué horror y cómo caigo ahí y dónde quedó mi cine amado, ¿no? Lo bueno de las plataformas es que son amplios, o sea, así te permiten experimentar varias cosas. ¿Por qué? Porque hay películas, hay gustos para todo. O sea, en la plataforma lo que te importa es que la gente entre y que cada uno encuentre lo que busca. Entonces, por eso inclusive
hasta puede haber un documental sobre la Segunda Guerra donde tenemos a la persona hablando en alemán y 3 fotos y aún así lo hacen, porque hay gente que le gusta eso. Pero yo creo que no hay que olvidar nunca que es un negocio. Por tanto, cuando más certero seas en lo que tú hagas, ellos más van a estar interesados. Todo lo que traiga ruido, todo lo que traiga un nivel de obstáculo, siempre va a traer, hay como un enano atrás con una banderita roja que está levantándola así y la baja. Entonces, cada vez que hay algo que no, que les suena más raro, las levantan y cuando más banderas rojas tengas, menos posibilidad tienes de seguir. Porque al lado tuyo puede haber alguien que es muy claro, ¿no? La historia de un payaso que se roba un banco y es tan estúpido que, ok, es una comedia, va, listo. Y un payaso, me encanta, pum, adiós. A eso voy. Mm, Pero sí te puedes arriesgar. O sea, ellos están buscando historias. Lo primero que buscan son historias. Más allá de un género, que luego ellos le van a también ver dónde lo ponen, ellos quieren una historia clara. O sea, ¿de qué va tu historia? ¿Cómo es? Bueno, es la historia entre una madre y una hija y cómo se relacionan ahora que su papá murió 5 días antes de que lo entierren, por decir. Es un drama y tiene que ver esto y son relaciones humanas, o sea que es empático. La gente, todas las personas, por ahí le falleció a alguien o que sea, crea empatía. Contame más. Es así. Es más fácil de vender que una de ciencia ficción donde, bueno, las personas tienen 2 cabezas y, ok. O sea, sí hay gente que quiere eso, por supuesto, si no, no habría Star Trek, pero ya el presupuesto y todo es más difícil. Qué bueno también ahora que hay mucha técnica avanzada, que ahora es más barato también grabar. Antes era mucho más mm, caro grabar. Ahora es más simple, los presupuestos son menores. Pero todo depende de lo que vendas, como te digo. Hay una serie que puede haber costado $200.000 en Amazon Prime, no sé. Esta que hace los Derbez puede costar $500.000. Y hay una que se llama 000 que costó $1.000.000 cada capítulo, que son 8 capítulos. Y la hicieron ambas. mm. Hay lugar. No tengo más preguntas, así que quisiera, si es que alguien de los asistentes quiere hacer una pregunta, quiere hacer algún comentario, aprovechando que es la última sesión. Y para ti, Pablo, ¿qué comentarios finales podría hacer a gente que está reescribiendo, en este caso, gente que ya tiene series documentales o largometrajes de ficción y va por el segundo o el tercero? ¿Cómo, cómo aconsejar, qué tener claro, realmente cómo llegar a México el mercado chileno lamentablemente es muy pequeño y limitado? ¿Qué, no, qué consejos podría darnos? En, cuando ustedes ven una de las películas de Rocky, la tercera, al final, si recuerdan al personaje este del negro que pelea con el Apolo, le empieza a decir que se está volviendo muy viejo, ¿no? Es un minuto antes de terminar la película. Y le dice, hey, nos estamos volviendo viejos ya, ¿no? Y la frase que le dice Rocky a él es, keep punching, Apolo. O sea, tú sigue golpeando nomás. Entonces, en la escritura es lo mismo, o sea, realmente tengo que seguir reescribiendo hasta que yo encuentre lo que quiero. Y solo me voy a dar cuenta que es lo que quiero si reescribo. Sé que suena como el huevo y la gallina, pero no lo es. O sea, yo cuando empecé, lo uso como ejemplo, esa novela que voy a editar ahora, y tuve el primer manuscrito, sentí que tenía, pero no sé, era Dostoyevsky. Pero en la medida que empecé a reescribir, me di cuenta todo lo que le faltaba, y entonces se volvió ya una cosa de querer mejorar más y tener más y tener más, hasta que un día dije, esta es es la historia que quería contar, la dejo ahí. Pero solo me di cuenta de eso si me animo a reescribir, porque reescribir implica borrar cosas. Y a veces implica el temor de, pero si esta frase es genial, la mato. Es una frase. El mundo va a seguir andando. Tienes más frases. No pasa nada. O sea, digo, pero imagínate si tienes una frase increíble adentro y no la pusiste. No, sigue reescribiendo, enamórate, apasionate. Al primero que tiene que gustarle lo que hace es a uno mismo. Aunque haga algo para otro, de hecho. Es fácil apasionarse por lo que uno hace de su propia creación. Pero cuando te dan cosas, a mí, yo como guionista me han dado millones de cosas que no son mías y proyectos todo el tiempo que tengo que desarrollar que no son míos y tuve que aprender, eso no lo tenía, a apasionarme por ese proyecto, a realmente decir, voy a dejar mi huella ahí.
aunque nadie se entere, pero yo sé que yo hice eso y ahí está, y cuando lo veo digo, yo puse esa parte. Y eso te hace crecer como profesional, eleva tu nivel de compromiso y aunque nadie lo vea, te puedo asegurar que un día eso te va a dar una satisfacción, definitivamente. Qué bonito, qué bonitas palabras, Pablo. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Vamos a seguir reescribiendo hasta morir. Eh, Vamos a quedar. Ha sido, sí, más de una hora y media de conversación. Estamos infinitamente agradecidos para los participantes de la incubadora. La gran mayoría ya está en los procesos finales, así que todo el ánimo y la energía para lo que queda. Vamos a compartir esta sesión. En un ratito más la vamos a subir, la vamos a dejar también alojada en la página de la incubadora. Así que eh, muchas, muchas gracias por participar, muchas gracias por este año. Está terminando, está bien ajetreado, así que toda la energía para lo que queda. Muchas gracias a ustedes también, gracias por la posibilidad de compartir esto y nada, ojalá que de acá salgan muchísimos buenos guiones y algún día yo vea alguna película y diga, qué buena que estuvo, ¿sabes quién la escribió? Tal persona, y tal persona que ese día estaba ahí, era un cuadrito, ¿te acuerdas? Ese. Porque sí se puede llegar, ¿eh? Se los digo, de que yo no soñé que iba a estar hoy trabajando, estoy trabajando. Se puede, es keep punching.